Bueno, mis hermanos, hoy me da mucha alegría volver de nuevo, ya aquí desde Dubái. Gloria al Señor me llevó y me trajo por un poquito más de un mes a Colombia. Ah, y bueno, con muchas cosas, experiencias y todo, pude ver a mi familia después de casi 12 años. Gloria al Señor, vi a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo, bueno, no lo veía hace como un año, y a otras personas amadas. Pudimos conocernos con algunos de ellos, con mi hermana Victoria y mi hermano Manuel. Tuve la oportunidad de verlos y de compartir con ellos. Eso me da mucha alegría, poder conocer a personas que están dentro del rebaño de las ovejas del Señor, que el Señor va modelando poquito a poco. Eso es algo bien bonito. La gloria para el Señor Jesús. Y pues definitivamente, como dice Pablo cuando estuvo en Atenas, en el Areópago, el país entregado a la idolatría. Desafortunadamente esa es la parte triste, que en toda parte, más que todo, yo estaba en la ciudad de Manizales, y más que todo, la Virgen por todos lados, bueno, la Virgen no, las estatuas por todos lados, el Divino Niño, bueno, la estatua de lo que se conoce en Colombia como el Divino Niño, y es una idolatría tremenda, y es triste, eso le da a uno mucha tristeza porque la gente, pues todavía hay una ceguera espiritual, un velo grande, como dijo el Señor, que iba a colocar en los que no creyeran en su palabra. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado porque el Señor es el Espíritu, dice la palabra, segunda de Corintios. Entonces, hay una sola forma, y es la que yo anhelo que el Señor nos conceda cada vez más, y anhelo que ustedes también, el Señor les ponga eso en su corazón, predicar la palabra del Señor. ¿Cómo van a entender si nadie les habla? Eso está escrito allá en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Dice, pues, ¿cómo pues invocarán a quien no han conocido? ¿Y cómo lo conocerán si nadie les ha hablado? ¿Y cómo van a ir a hablarles si no hay quien enviar, si no hay quien los envíe? ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que ver con el conocimiento de la palabra. No van a creer en un Dios que no conocen. No van a creer en un Dios que no conocen. Por eso el país está patas arriba, desafortunadamente, y todo el mundo le echa la culpa a un bando político o a otro bando político, pero pues como decía el pastor Luis Alberto, qué día, eso está escrito perfectamente, y desafortunadamente uno a veces como que se le olvida esa parte. No, es que es la policía, no, es que los manifestantes, no, es que es una cosa, que es Uribe, que es Santos y que es Petro, y que todo el mundo echándose la culpa, pero nadie quiere dejar de mentir, por ejemplo. Nadie quiere dejar de defraudar, nadie quiere dejar de engañar. Hay una, hay una, hay una triste realidad, es que todo el mundo está influido en Colombia, bueno, la mayoría de gente está influida por la famosa malicia indígena, y eso es un daño grandísimo porque ya la vida de las personas ya no vale nada, cualquiera lo matan por cualquier cosa. Sí, ya la solución es, mejor dicho, es triste. Es bonito ver a su familia, a su país y todo, pero es triste ver que la mayoría de la gente, los niños, por ejemplo, las niñas, desde los 8 o 10 años, ya las visten como si fueran mujeres de 25, ¿sí? Es triste ver todas esas cosas, y cualquiera de los que no son del camino, de los que no son del redil, que me escuche diciendo estas cosas, van a pensar, uy, pero qué puritanismo y qué ceguera y qué tan cerrados que son. No, pero es que, o sea, nosotros nos guiamos por la palabra del Señor Jesús, la Biblia, ¿sí? En cuanto a esos principios, pues uno comienza a mirar que hay un velo grandísimo que no permite ver a los padres que sus hijos se están perdiendo porque los padres nunca ajustaron las piezas como son. Y no estoy hablando de cogerlos a golpearlos todo el tiempo, no, porque el Señor también habla sobre eso, sino es de educar a los hijos para que la gente dice, no, que la generación del mañana y que los jóvenes pero si esos jóvenes pues crecen con unas malas bases, pues su raíz no va a estar cimentada, sus bases no van a estar cimentadas sobre la roca que es la verdad. Sí, eso no tiene que ver con religión ni con nada de eso, sino con la verdad. La verdad es Jesús. Y pues acá hablamos del que dijo que era la verdad, Jesús.
que es el único que ha resucitado por sí mismo y no para no volver a morir. No hay ningún otro, no hay filósofo, no hay religioso, no hay santo, no hay ídolo que haya resucitado todavía, como dice una canción por ahí. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Nadie más ha hecho eso. Usted va a encontrar tumbas de todos los próceres y de todos los grandes, pero de Jesús no. De Jesús, si usted, incluso si usted va en este tiempo a Jerusalén, la actual, la terrenal, pues va a encontrar que allá ni siquiera ellos mismos saben cuál es la tumba de Jesús, y como me contaba mi pastor Luis Eduardo, que tuvo la oportunidad de ir allá, gloria a Dios, y se dio cuenta que lo que dice la palabra es cierto, Él no está ahí. ¿Por qué buscan a los vivos entre los muertos? Él no está ahí, se levantó, Él vive. Entonces nosotros no, pues ir allá a buscar al Señor, a buscar como esa conexión con el Señor, la conexión con el Señor es la que da testimonio del Señor, la palabra. No hay nada, porque si tenemos como tierra santa, como decíamos antes, como tierra santa, esto que ha de perecer, todas las cosas, el Señor dice que los cielos y la tierra pasaron, incluidos el pueblo donde usted nació, incluido su país o nuestro país, incluido Jerusalén también, incluidos los lugares donde caminó el Señor. Eso tiene que pasar, ¿sí? Tiene que pasar la parte terrenal para darle paso a la espiritual. Esa es la parte que nosotros queremos. Esa es la parte por la cual nos interesamos. Y para eso, pues tenemos que seguirnos formando en la educación, en cuanto a la palabra del Señor, en el conocimiento. Usted no va a entender si no conoce los hechos. ¿Cómo va a entender si ni siquiera conoce qué fue lo que pasó? O no va a entender las cosas de Dios, porque esa es una de las cosas principales que la gente se queja. ¿Por qué Dios permite? ¿Sí? Pues si usted no lo conoce, no conoce la historia del principio, pues entonces pues no va a entender lo que está haciendo. Pues está perfectamente explicado en la palabra. Entonces, bueno, el título de la enseñanza de hoy, en este servicio, pues es los hijos. Ya habíamos hablado alguna vez de los hijos y quiero como complementar porque en serio le da a uno mucha tristeza cómo se está perdiendo la gente, se están matando literalmente allá en nuestro país, bueno, y en muchos países, ¿no? Pero pues tuve la oportunidad de estar más conectado con las cosas, se están matando porque ya la vida les importa poco a cualquiera, sea la policía, sean los manifestantes, sean los unos, sean los otros, no importa, ahí se van y se confrontan y no es, o sea, no me voy a poner del lado de ninguno porque la violencia, el Señor no nos mandó a eso, el Señor nos mandó a hablar, ¿sí? No estoy de parte ni de la policía, ni de los manifestantes, ni de nada. Yo estoy de parte del Señor Jesús. Él es la verdad. Y cuando a Él lo iban a hacer rey, los hombres de la forma terrenal que ellos conocían, Él salió huyendo, salió y se fue, después de que los alimentó. Entonces, todas estas cosas suceden porque sus vidas no están cimentadas en la verdad, no están cimentadas en la roca, que es Cristo. Entonces, cuando no pasa eso, pues ya nosotros que somos del rebaño, que nosotros, no por mérito propio, sino por pura misericordia del Señor, ya uno tiene que entender esas cosas, tiene que darse cuenta de que no van a ir a ningún lado y es triste ver que se está perdiendo la gente entregada a la idolatría, ¿sí? Entregada al amor al dinero, que también la avaricia, que es idolatría, dice la palabra. Entonces, ¿cómo ven? ¿Será que hay ejemplos? No, pero es que nunca había pasado esto. Mire que es que la gente, sí, aquí están los ejemplos, en la palabra del Señor están los ejemplos de qué pasó, todo el problema por no formar bien a los hijos, ¿sí? Por no formar bien a los hijos. Entonces, pero ¿qué tiene que ver todo lo que está pasando con los niños, con mis hijos? Miremos, mire, vamos a Primera de Samuel, capítulo 1. Mira, allí vamos a iniciar con un ejemplo que ya hemos leído varias veces y vamos a profundizar qué siguió pasando. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén. Primera de Samuel 1, versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo.
donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí nos comienza a narrar que había un sacerdote de Elí que pues últimamente hemos estado hablando, lo hemos mencionado, el caso de Elí y sus hijos, ¿cierto? Entonces, resulta que nada menos y nada más que los sacerdotes los hijos del sumo sacerdote Elí eran sacerdotes del Señor, ¿sí? Y estaban en Silo, que era una ciudad en la cual estuvo el tabernáculo por mucho tiempo. Creo que fueron alrededor de 300 años, 200 algo de años, 300 algo de años, que estuvo en Silo el tabernáculo desde que Josué entró al pueblo a la tierra prometida, a esa tierra, a ese espacio terrenal que el Señor les había prometido, ¿sí? Señal de ese espiritual que es la vida eterna. Y ahí pusieron el tabernáculo que el Señor le dijo a que dirigiera a Moisés, ¿sí? Que eran unas tiendas donde estaba el arca, donde estaban varias cosas. Entonces, allá en ese lugar, pues había dos sacerdotes que eran hijos de ese sacerdote Elí. ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Sí? Bueno, este dato que les estoy dando está en Josué 18, versículo 1, se los leo así para que vean de dónde, por qué Silo, qué era Silo Silo, perdón. Bueno, creo que no, es Silo, porque no tiene tilde. En Josué 18, 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Cuando Josué entró al pueblo a la tierra prometida, ahí siguió estando como el lugar donde el Señor había escogido para poner allí su nombre. Entonces, de ese lugar, mucho tiempo después, pues eran sacerdotes ahí en esa ciudad, Ofni y Fines, hijos del sacerdote Elí. Entonces, ¿qué pasó? Mire, vamos a repasar cómo eran estos dos hijos, estos dos sacerdotes. ¿Sí? ¿Por qué el Señor escribe y relaciona que eran dos hijos de Elí? Por algo, ¿cierto? Porque tiene que ver con la historia que está contando. Entonces, miremos, aquí en el capítulo 2 de Primera de Samuel, volvemos ahí al capítulo 2 de Primera de Samuel, desde el versículo 12. Desde el versículo 12 dice, los hijos de Elí, no dice los sacerdotes fulano y fulano, ¿sí? Está haciendo una referencia y nos está dando una enseñanza acerca de hijos, ¿cierto? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Mire, esa es la situación cuando no se tiene conocimiento del Señor. Y mire a dónde llegaron. Eran hijos del sumo sacerdote, pues entonces los nombró sacerdotes también, vayan y mire, el problema con eso es que no tenían conocimiento del Señor y eran sacerdotes, imagínense, ¿sí? No tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, mire la costumbre que tenían, que cuando alguno ofrecía sacrificio, en ese entonces eran sacrificios de animales y de carne y de todo esto, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio del sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da a comer que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, ¿sí? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Por allá en el 2:22, ahí abajito dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto el pueblo, de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor.
Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Mire el lío tan grande cuando uno malcría a los hijos. El lío, mire, y yo sé que en este tema de pronto es molesto para varios de nosotros que tenemos hijos, más principalmente cuando estamos pequeños. Y puede que se vuelva molesto, pero les confieso que a mí no me interesa si es molesto, porque esto es palabra del Señor y tiene que ser predicado. ¿Por qué? Por esto. Dijo, porque el Señor los había resuelto hacer morir por su malcrianza, ¿sí? Porque estaban haciendo lo malo delante del Señor. No honraron a su padre y a su madre. Entonces, ¿qué pasó? El Señor los iba a hacer morir. Yo no quiero que pase eso con los hijos de ninguno de nosotros, ¿sí? Yo no quiero que eso pase. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? 25, ahorita el 26. Y el joven Samuel iba creciendo. Mire, algo que era como, digámoslo así, en ese tiempo había mucha probabilidad que se pudiera dar a los hijos, que era el honor de servir al Señor. El Señor lo quitó y lo dio a otro, a Samuel, ¿sí? Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Buen testimonio delante de los de adentro y delante de los de afuera también, porque eso es un requisito para nosotros, que tengamos buen testimonio de los de afuera también, para que nadie pueda decir nada en contra del Señor, ¿sí? Por culpa de nosotros, ¿cierto? Nada puede decir nada malo de nosotros. Entonces dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Eso también el pastor, nuestro amado pastor Luis Eduardo, también alguna vez predicó hace tiempo sobre esto, ¿sí? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. No es que estuviera cambiando la ley o cambiando de parecer. No, él dijo, el que sea recto va a ser recompensado y va a tener la vida. El justo por su fe vivirá. Y si el justo cometiera injusticia, pues va a morir. No estaba cambiando de parecer. Los que estaban cambiando de posición eran ellos. No voy a ser como con los justos porque se volvieron impíos. Eso es lo que hay que entender estas cosas. El Señor no cambia de parecer. Él dice una palabra y la cumple, porque Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. El problema es la iniquidad del hombre. He aquí, 2:31 dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Mire toda la condenación que vino por los malos comportamientos y por no estar uno pendiente de los hijos cuando puede estar pendiente de los hijos, porque ellos ya después se van y ya se toma su propia casa, ¿sí? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí dejará el hombre a su padre y a su madre. Los dejó, ya hacen su propia vida. Sí, bueno, después de esto, mire, el Señor llama a Samuel, ¿cierto? El lugar que podía ser para los hijos
por su iniquidad el Señor llama a Samuel. Dice en el 3:11, vamos ahorita al capítulo 3:11. Sigue diciendo, pónganle cuidado. Dice, y el Señor dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Por qué no iba a ser expiada la iniquidad de la casa de Elí? Porque no hubo arrepentimiento. Nunca se arrepintieron. Entonces, a eso es que tenemos que ser muy insistentes con ese tema. A nuestros hijos hay que enseñarles eso. Bueno, ya el Señor nos va a mostrar más adelante exactamente qué dice sobre estas cosas. ¿Sí? ¿Dónde íbamos? Bueno, ya. Luego de esto, ¿sí? El Señor quita a los hijos de Elí, quita su casa, porque no es que quitó a Elí pobrecito por lo que hicieron los hijos, no, no. Elí no fue quitado por lo que hicieron sus hijos, porque nadie morirá por el pecado de su padre, ni nadie morirá por el pecado de su hijo. El alma que pecare, esa morirá, ¿cierto? No hay maldición que venga sin causa. Entonces después, miren ahí algo bien particular. En ese entonces estaban en guerra con los filisteos y los filisteos, el arca es tomada por los filisteos. ¿Qué pasó? Ahí más adelantico en el capítulo 4. Vamos al capítulo 4, desde el 4:1. Ahí nos narra qué pasó. Pero ¿qué tiene que ver esto de las guerras con los hijos? Ya vamos a mirar qué dice. ¿Qué dice sobre eso? Dice en el 4:1, primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1, dice, y Samuel habló por todo Israel, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. ¿Sí? Es el actual territorio de Palestina, los Filistina, era más o menos de donde viene. Ahora, eso era en esa época de la que está hablando el Señor. Dice, y los filisteos, y acampó junto a Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec, ¿sí? Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? ¿Sí? Mire lo que estaban diciendo. Ellos no están diciendo, mire que los filisteos nos hirieron, sino ellos entendían que el que los estaba hiriendo era el Señor mismo, que había usado a los filisteos para herirlos y para derrotarlos. ¿Sí? Hirieron en el campo de batalla como 4,000 hombres. ¿Sí? ¿Qué dijeron ellos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Sí? Ellos lo que pensaron era traer de allá el lugar que estaba, donde el Señor había decidido poner su nombre, ha escogido para poner su nombre, traer el arca del pacto y para que el Señor los protegiera personalmente dentro de lo que ellos entendían, ¿cierto? Dice el 4:4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, ¿dónde estaba? Que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allá con el arca del pacto de Dios. ¿Se acuerdan que ellos eran sacerdotes allá? Adivinen quiénes vinieron con el arca. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento, ¿sí?
Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros porque antes de ahora no fue así. Nunca habían sacado el arca de allá del sitio, para ir menos para traerla a una batalla. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Era la idea, no es que fueran dioses, sino no, hay mucha gente que de pronto se pega a eso para decir que no era un solo dios, sino tres. No, pero es que esa era la idea de los paganos, de los filisteos que no conocían al Dios verdadero. ¿Sí? Dice, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Se acuerdan que el Señor les había profetizado que esa era la prueba para ver que el Señor se iba a vengar por su iniquidad, que iban a morir en el mismo día? Y eran sacerdotes, ¿sí? Pero no conocían al Señor, no conocían al Señor, ¿sí? Entonces, murieron los dos hijos de Elí. ¿Por qué? Por no haberlos corregido a tiempo, por haber dejado que sucediera, por haber dejado que pasara el tiempo, por no actuar cuando todavía se podían educar, ¿cierto? Bueno, después viene la historia de qué fue lo que pasó. Eso lo pueden leer allá, estudien, escudriñen, cada vez profundicen los temas, por favor, de que los filisteos llevaron el arca de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que si Dios, lo que ellos pensaban era llevar el arca como un amuleto? No, pues es que si va el arca entre nosotros, entonces vamos a ganar, y el Señor les mostró que no, porque lo tomaron como un amuleto, así como muchas personas todavía cargan la Biblia debajo del brazo y la tienen como un amuleto, porque si no se lee es palabra muerta, es letra muerta, ¿cierto? Eso es para que se lea y se entienda, ¿cierto? Tener la Biblia en la casa, si no se lee no sirve de nada, es como si no la tuviera, ¿cierto? Eso no lo va a salvar. Entonces, bueno, llega toda esta historia del arca en el templo de Dagón. Ellos lo llevaron ante su Dios. Eso, por favor, analícenlo más, porque el enfoque de este mensaje es acerca de la educación de los hijos, ¿cierto? Entonces, vamos a obviar esta parte, ¿sí? Es bueno que la conozcan, es importantísimo e imprescindible que conozcan toda la información. Bueno, entonces, después de todo esto que pasó, el arca es regresada a Israel, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Mire, murieron los hijos. Eso es lo que uno no quiere que le pase a los hijos de uno. Murieron y se perdieron esas almas, pese a que conocieron de la palabra, ¿cierto? Conocieron de la palabra y ministraban supuestamente al Señor en el sitio santo. ¿Sí ve esto tiene mejor dicho, esto tiene que preocuparnos en el sentido del temor de Dios. Dios mío, ten misericordia de mis hijos, ayúdame a ser un padre que los eduque rectamente, que los ame, que cuando haya que consentirlos los consienta, y cuando haya que disciplinarlos los discipline dentro de los términos que dice el Señor. Sí, porque mire lo que pasa. Entonces, claro, es que mire, por eso el Señor puso a Samuel. Es que Samuel sí era, mejor dicho, mire todo lo que el Señor le dio a Samuel y mire todo. Ahorita miremos qué pasó con Samuel. Dice en el capítulo 8, ahí sigamos esta misma historia, en el capítulo 8, vamos al capítulo 8 de ahí de Primera de Samuel. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. También hizo lo mismo que hizo Elí. Ellos eran sacerdotes y entonces Samuel era un hombre de Dios y puso a sus hijos a ejercer el mismo oficio, ¿cierto? Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba.
Entonces, aquí podríamos preguntar, pero ese sería el mismo, el profeta Joel. Ahí mismo está la respuesta que no es el mismo profeta Joel, porque este Joel dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, ¿cierto? Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Sí, eso es vergonzoso. Cuando le dicen a uno, no, pues usted cree, pero mire, el testimonio de sus hijos no está de acuerdo a lo que debe ser y a todos yo creo que nos ha pasado. ¿A quién no le ha pasado que los hijos den un mal testimonio de nosotros? ¿Sí? De la forma como los estamos criando. Entonces, eso debe confrontarnos muchísimo, como les digo, dentro del temor de Dios, por la salvación nuestra y de nuestra casa, de nuestra familia, ¿cierto? Eso nos debe confrontar. Eso debe hacer que cambiemos y nos inclinemos más por el Señor que por nuestros hijos, porque el Señor es el que nos da a nuestros hijos. Todo, nos da todo. He aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, mire, ahí hay una palabra muy importante. El mal comportamiento, el mal testimonio de los hijos tenía una consecuencia. Leamos de nuevo el 8:5, ¿sí? Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, o sea, en consecuencia de esto, de que los hijos no andaban en los caminos de Samuel, no andaban en los caminos de Dios, aún eran jueces, tenían un cargo muy importante. Entonces, en consecuencia de que ellos están teniendo ese comportamiento, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Lo que uno debe hacer, pedirle al Señor, muéstrame, enséñame. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Si ven el gran pecado que traía el pueblo y se justificó por el mal testimonio de los hijos de Samuel. Todo esto mire lo que conlleva. Todo esto mire lo que conlleva. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por acá en el capítulo 12, espere, a ver, regáleme un momentico. Mira, acá, ¿cuál era el problema? Que ellos estaban pidiendo un rey terrenal. Y ellos no estaban entendiendo que el rey era espiritual y es el rey de reyes y el señor de señores. Sin quitar ahí vamos a mirar aquí en el capítulo 12, ahí adelantico, sin quitar ahí el dedito del capítulo 8. ¿Sí? En primera de Samuel 12:12, mira el problema con esto que estaban pidiendo ellos. Dice, y habiendo visto que Najas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que el Señor vuestro Dios era vuestro rey. ¿Sí? Siendo que el Señor vuestro Dios era vuestro rey. Ellos tenían un rey eterno y perfecto, y ellos quisieron, así como los demás, hacer las obras de los hombres, tener un rey porque así hace todo el mundo. ¿Sí? ¿Y qué los llevó a eso? ¿Cómo se justificaron? El comportamiento de los hijos del juez, de Samuel, que era juez sobre Israel. ¿Sí? Ya estaba viejo y tenían que delegar a alguien. Y mire todo el problema que viene por el mal testimonio de los hijos, ¿cierto? Samuel, bueno, volvemos al capítulo 8. Volvamos al capítulo 8. En el 8:19, vamos otra vez al 8:19. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones.
y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Gracias, Monita. El Señor Jesús la bendiga. Bueno, ¿qué pasó ahí? Mire, todo el cambio que hubo, y hacía parte del plan que tenía el Señor Jesús con todos ellos, ¿sí? Para que se manifestara su iniquidad y tenían que ver los hijos impíos, ¿sí? Los hijos que no fueron corregidos a tiempo. Y era Samuel. Entonces ninguno que por no, es que yo sí tengo fe y yo, el Señor me va a concederme. Lo que le podemos pedir al Señor es: Señor, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mí, de mi casa, para que yo sepa guiar a mis hijos en obediencia, en amor, en disciplina, en todas estas cosas, para que no se tuerza su camino. Líbralos del mal, libra mi casa del mal, Señor. Te pido, ayúdame a orientarlos, a impulsarlos en lo que es bueno, a atajarlos en lo que es malo, en cortarles esos caminos que los conducen a la perdición. Ayúdame a hacerlo a tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Mire, ¿qué dice el Señor Jesús cuando vino en carne por allá? Sin salirnos de ahí del profeta Samuel, ¿sí? Por aquí en Lucas, en el libro de Lucas, ¿qué le pasaría a esa gente que comenzó a pedir rey? ¿Qué le pasó a todos estos por culpa de este mal comportamiento? Bueno, también era una excusa, ¿no? Sí, porque no le podemos echar toda la culpa a los hijos de Samuel y a los hijos del sacerdote Elí. Sí, cada uno morirá por su propio pecado, dice el Señor. En Lucas capítulo 19, del 12 al 14, dice algo muy, muy importante, una parábola que está refiriendo el Señor Jesús. Lucas 19, 12, 14. Hoy están muy tímidos. Amén, pastor. ¿Con quién habló? Con Ginette. Mi hermana Ginette Arcila, el Señor Jesús la bendiga. Amén, pastor. ¿Dónde fue que me dijo? 19. Lucas 19, del 12 al 14. 12. Bueno. Palabra del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Amén. Mi hermana, siga en el versículo 26 y 27, por favor. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Amén. Amén. El Señor la bendiga, mi hermana. Pero mire todo el problema que se vino. ¿Sí ve? ¿Sí ve todo el problema que se vino por esta situación de los hijos? El problema no es por el qué dirán, el problema no es que los demás se enojen o se molesten o estén en desacuerdo. El problema es por mis propios hijos. El problema es que está en juego la salvación de mis propios hijos cuando no hay la corrección necesaria. Ese es el problema. ¿Quién es el perjudicado? Pues mis hijos. Y yo también tengo que dar cuenta de eso también. Entonces aquí estamos hablando de algo bastante serio, porque estamos hablando de dos caminos, el infierno o la vida eterna, ¿sí? Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, acuérdense de eso siempre. Muchos son los que van ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. A veces uno, por agradar a los hijos, también se mete en ese camino. Ahí vamos, un poquito. Haciendo las cosas de este mundo, sabiendo que el Señor va a desechar a los que lo quisieron quitar, porque dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros. Pero ¿por qué tenemos que ir siempre a
pero todo es malo, todo es pecado. Es que mi papá, no, es que mi mamá. De pronto han escuchado eso en su casa y tenemos que pedirle mucha misericordia al Señor para actuar con sabiduría ante estas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con esos que no querían que el Señor reinase sobre ellos? Traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Sí ven todo el problema que se viene? ¿Sí? Entonces, todo esto nos advierte que hay ejemplos perfectos, bien elaborados, bien claros, bien precisos del comportamiento de los hijos que no quisieron aceptar el consejo y que un padre que no supo corregirlos a tiempo. La corrección es permanente, ¿cierto? Entonces, volvamos a Segunda de Samuel ahora, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 12. Muchas veces la falta de corrección también se trata de dar un mal testimonio delante de los hijos, ¿sí? Porque se dice una cosa y se hace otra, ¿cierto? Estamos diciendo que estamos de este lado y resulta que nuestras obras nos ponen del otro lado y eso lo ven nuestros hijos. Nuestros hijos están con nosotros casi todo el tiempo. Ellos escuchan lo que hablamos en el carro, escuchan cuando hablamos en la casa y muchas veces, imagínense qué concepto a veces ellos tienen de nosotros y a veces el concepto que nosotros les damos a ellos, el testimonio, no es el mejor, ¿sí? Ese es el problema, eso es lo que nos tiene que preocupar, tiene que llegar a nosotros ese afán de que las cosas se hagan rectamente, porque también muchas veces el problema somos nosotros mismos porque no le estamos dando un ejemplo a nuestros hijos, no le estamos dando ejemplo correcto. Dice Segunda de Samuel 12, desde el versículo 9 en adelante, dice, cuando el Señor está amonestando a David, mire lo que le dice. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Sí? ¿Cuál palabra del Señor? El Señor había dicho, no matarás. ¿Y qué hizo David? Por quedarse con la mujer, miren lo que dice acá. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Pero si yo no lo maté, allá lo mataron nosotros. Entonces mire que el Señor está acusando a David de que él fue el que lo mató. Él fue el que lo mandó y por su culpa él murió. Entonces él tenía que pagar por esa muerte, así él no hubiera cogido la espada y lo hubiera matado directamente. ¿Sí? Las cosas con el Señor no son a media, las cosas con el Señor son precisas, ¿sí? Y estaba hablando de David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Entonces dice, por lo cual, mire la consecuencia de este pecado de David y mire cómo afectó a sus hijos, ¿sí? Por lo cual, por lo que había matado a Urías Eteo y había tomado a su mujer antes de que él muriera, ¿cierto? Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno y a pleno sol. El Señor no se guarda nada, aún con David, que dice el Señor que era conforme a su corazón, no le pasó ni esto, y eso es mejor que el Señor se lo saque a uno, saque toda esta iniquidad de uno y me la exhiba públicamente, me la exhiba, que me haga entender eso delante para yo poder arrepentirme, porque yo no quiero que se me acumule así como los hombres impíos, que todo les va bien, pero el fin de ellos es perdición. Es mejor que el Señor nos discipline a nosotros también como padres, ¿sí? Mire, dice que por el pecado, el Señor iba a levantar mal de su misma casa. ¿Cuándo se cumplió eso? Avancemos allá al capítulo 16, ¿sí? Capítulo 16 de Segunda de Samuel. Él tuvo hijos también, él tenía hijos también David, y mire lo que pasó. Segunda de Samuel 16, 21.
Mauricito, buenos días, bendiciones. El Señor Jesús me lo bendiga y me lo proteja. Mi Glorita Bella, el Señor la bendiga, amén. Segunda de Samuel 16:21. Y Alitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo Amén. que da. Hasta ahí Amén. nomás, Glorita. Sí, señora, hasta ahí nomás. Bueno, mire cómo se cumplió y cómo es de desafortunado eso, cómo es de fuerte esto, que lo que el Señor le dijo, usted lo hizo en secreto, yo se lo voy a sacar en público, todo eso que usted hizo, ¿sí? Y mire, puso el Señor, dispuso todas las cosas, y Absalón era un hombre impío, el hijo del rey David, ¿sí? Mire lo que hizo, lo mismo que hizo el papá, pero con más de las mujeres de su padre, de las concubinas, y lo hizo a la luz de todo Israel. Dice, porque miró, dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante todos los ojos de Israel. Hizo una orgía delante en un terrado donde la gente lo viera, ¿cierto? Eso fue lo que sucedió. Mire, por todo el pecado del padre, cómo afectó al hijo, en el sentido del ejemplo, estoy diciendo, ¿sí? No que el pecado del papá fuera a condenar al hijo, sino que el ejemplo que le dejó él, ¿cierto? Y mire todo lo que ocasionó, ¿cierto? Entonces, ese es el problema tanto de los hijos cuando se levantan rebeldes, y de los padres cuando no somos el ejemplo y no corregimos a nuestros hijos con amor y no les damos buenos ejemplos, ¿cierto? Entonces, cualquiera, por ejemplo, podría pensar, bueno, pero entonces, ¿por qué el Señor decía que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y que él guardó los mandamientos del Señor? ¿Sí? Vamos a Ezequiel 18, Ezequiel capítulo 18, hay una partecita bien bonita donde nos puede explicar esto, por qué el Señor tenía a David como hijo fiel, como que cumplía sus ordenanzas y sus mandamientos. ¿Sí? Ezequiel capítulo 18, versículos 27 al 29. ¿Qué pasó con este David? Cometió todo ese pecado, y ¿qué sucedió delante de los ojos del Señor? Aquí el Señor lo explica perfectamente. ¿Sí? ¿Quién me lee? ¿Algún voluntario, por favor, me lee Ezequiel 18, versículo 27 al 29? Amén, mi hermanito Mauricio. Mi hermana Esperancita, el Bienvenido. Señor Jesús me la bendiga. Bueno, la palabra de mi Señor Jesús dice así, en Ezequiel 18:27, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Amén, mi hermana. ¿Sigo? Mire, ahí nos explica, hasta ahí nomás, gracias, mi hermana, el Señor Jesús la bendiga. Bueno, Ahí nos explica qué pasa, que dentro del mandamiento del Señor está el arrepentirse, y eso fue lo que hizo David, se arrepintió. Dice, ahí le explica, apartándose el impío de su impiedad que hizo impiedad, ¿sí? Por tomar una mujer que era casada, ¿sí? Mandó a matar al marido, hizo impiedad, cometió un pecado grande. Pero ¿qué pasó? Se arrepintió, porque ahí está haciéndose, sí, apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma.
porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijera la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, el Señor no se equivoca, los caminos de él son rectos. Y él dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pues así es, porque el camino del Señor y lo que él dice es recto. Ciertamente vuestros caminos no son rectos, dice el Señor a la casa de Israel, a todos los que piensan que él no cumple, ¿cierto? Entonces, por eso mire la transgresión de David, cómo afectó ese mal ejemplo, todo eso que hizo a su hijo, se cumplió en el hijo lo que el Señor había determinado, ¿sí? Y mire a qué explica qué es lo que pasa con David, por qué aún después de eso, después de haber hecho esa iniquidad, ¿sí? ¿Por qué el Señor lo consideraba como conforme a su corazón? Porque se arrepintió de su iniquidad, ¿cierto? Entonces fue perdonado su pecado, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto nos enseña que la importancia del ejemplo de los papás, de nosotros como papás que estamos en el camino del Señor Jesús, que somos sus discípulos, que somos ovejas de su redil, cómo debemos administrar nuestra casa, porque el Señor dice, para los que predicamos, por ejemplo, que se nos exige más, dice que debemos tener sujetos a nuestros hijos. Eso es una cosa complicada dentro del mundo. ¿Por qué? Porque queremos estar aquí, pero con las reglas de allá. Hacer las cosas de aquí, pero también participar de las cosas de allá. Entonces, ahí es cuando va a llegar el choque en que no sé qué determinación tomar, porque toda mi vida ha estado regida por las cosas de afuera, por las cosas de este mundo. Entonces, cuando el Señor nos llama al orden, nos llama al arrepentimiento, a la corrección, pues va a ser muy difícil porque nosotros nos hemos regido toda la vida por las cosas de allá. Nos congregamos, leemos la palabra, pero aplicamos las cosas de allá. El Señor nos dice que no le aumente ni le quite a esto y que esta es la única verdad, pero nosotros nos vamos para las cosas de allá. Parte de eso es como la educación que le damos a nuestros hijos, que estamos permitiendo más que los críen allá. Por ejemplo, yo cada vez me cuestiono mucho más cuando tengo que dejar a mi hija por alguna u otra razón, a la hija chiquita, ver televisión todo el tiempo que quiera. Entonces estoy dejando que ella se forme allá, con las reglas de allá, ¿sí? Si usted ve cualquier película que salga ahora, pues todo está basado en que tiene que haber una tolerancia dentro de todo esto que tiene que ver con el homosexualismo, con la comunidad LGTBI. Bueno, todo esto que es aberración, y me da lástima por las personas que practican eso. Es como el que miente y no se arrepiente, es la misma cosa. Son pecados que si no se arrepiente uno se va a ir para el infierno. Entonces uno pues no está en contra de que la persona sea, o sea, yo no quiero que las personas que pecan de esa manera, así como pecan de el que mata, el que roba, el que miente, el que engaña, el que adultera, el que tiene otros dioses, lo mismo, ¿sí? Entonces el afán de uno es que no quiere ver ir a perdición a esas personas. Uno no quiere ver eso, o sea, Dios mío, el Señor es preciso, si Él dice, Él lo cumple, si no se arrepienten van a perecer. Ese es el problema. Pero la parte de afuera, todo el sistema de afuera, del mundo, de este mundo, prácticamente está aportando gran parte de la educación que se le da a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, como a los niños no tenemos discernimiento, Ezequiel 18:32, por acá me dice la monita, sí, hace parte de lo que... Sí, leámoslo, monita, por favor, léamelo, por favor. Ezequiel 18:32. Amén, pastor. Dice la palabra del Señor, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Sencillo, ¿cierto? Sencillo, es fácil. Pero mire, la conversión, es claro. El problema es que los conceptos que nosotros manejamos son muy de este mundo a veces. A veces estamos siendo llevados por la corriente de este mundo.
Entonces, si sale algo que está de moda, pues, ay, es que son niños. ¿Qué son niños? No, son hijos de cristianos, bueno, de personas que profesamos la fe en el Señor y vivimos nuestra vida según la regla del Señor, la ley de Dios. Entonces, todas esas cosas, pues el Señor dijo que íbamos a tener problemas. ¿Por qué le tememos a estar de pronto a que los hijos nos reprochen porque somos aburridos? Y eso es un error grandísimo, mis hermanos, porque nosotros no nos podemos dejar educar por ellos y ellos terminan educándonos a nosotros. Ah, es que usted, papá, usted tiene que hacer esta cosa, o yo creo que a muchos nos ha pasado eso. Entonces terminamos por agradar a nuestros hijos haciendo lo que hizo Elí, ¿sí? Porque prefirió a los hijos y no me obedeció a mí, porque no los corrigió a tiempo, ¿sí? Ahora, algo muy importante, yo no estoy hablando acá de coger el juguete y darles todo el tiempo, o de prohibirles salir y tener amigos y que, mire, hay que pedirle mucha sabiduría en estas cosas al Señor. No podemos satanizar entonces a los muchachos, o sea, no podemos tenerlos como si fueran algo mal. No, tenemos que pedirle mucha sabiduría porque el Señor nos ama y nos disciplina. Entonces nosotros que también ese amor y esa disciplina como el Señor la ejerce, así ejercerla con nuestros hijos porque son nuestros hijos, han salido de nosotros. El Señor, son bendiciones del Señor. Herencia del Señor son los hijos, dice la palabra. Entonces tenemos que pedirles mucha, porque es un camino angosto, usted no se puede, ni yo nos podemos salir de ese camino. El camino es recto, es angosto, va hacia arriba. ¿Sí? Es el Señor Jesús, caminar como Él anduvo, ¿cierto? No nos podemos salir de ahí, ni para un lado que seamos muy flexibles, ni para el otro lado que ya seamos demasiado rígidos y estemos maltratando a nuestros hijos, ¿cierto? Eso tiene que ser con mucha sabiduría en el Señor y ahí está toda la información está ahí, ¿cierto? Para que nadie diga que es que ya exageran. Mi hermano, si le parece exageración, pues dígale al Señor, Él fue el que escribió la palabra, ¿cierto? Mi hermano o mi hermana con su hijo o con su hija, si piensa que de pronto esto también es un tema aburrido, de pronto es aburrido porque pues yo no me estoy acomodando a lo que dice la palabra del Señor y estoy dejando que mis hijos vayan en pos de sus propios corazones. Ese es el lío, esperar que a mi hijo lo eduque más la educación del mundo, ¿sí? Su propio corazón o mi propio corazón cuando se vuelve débil porque pienso que voy a maltratar a mi hijo si le digo que no a algo, ¿cierto? Entonces, mire el problema de todo esto que viene. Ahora, por ejemplo, alguna vez escuchaba a mi pastor Luis Alberto que decía que algo bien curioso, ¿no? Que uno, pues, del noviazgo, uno en la palabra, pues, no ve nada. Pero ahora, pues, eso es lo normal. Pero, a ver, por favor, ¿cómo se va a casar uno con una persona que ni siquiera conoce? No, eso es imposible. Eso dice el mundo, ¿cierto? Entonces, nosotros traemos eso a nuestras vidas y no nos arrepentimos de esas cosas, ¿cierto? Nosotros anduvimos de esa forma y de esa forma constituimos nuestras relaciones y aún así el Señor tuvo misericordia de nosotros, ahora nos enseña la forma correcta, ¿cierto? ¿Cómo usted, no, pero yo cómo le voy a salir a mi hijo con que no puede tener novia? O sea, que no. ¿Qué es el noviazgo? ¿Dónde podemos como establecer el noviazgo dentro de la palabra de Dios? No, los conceptos son muy diferentes, ¿sí? A nosotros el mundo nos enseñó y pues nuestros padres también pues eran, no, disfrute mi hijo porque después se casa y ya, al contrario, si el que haya esposa, haya un tesoro, dice el Señor. Pero a nosotros nos enseñan, no, primero disfrute porque después se casa y ya después se jode porque me perdonan la expresión. Así nos criaron a nosotros. El mundo nos criaba así. Todo el mundo le decía, cuando alguien se casaba, no, ahorita no lo dejan sino a salir a trabajar y a hacer mercado. Sabiendo que el que haya esposa haya un tesoro, dice el Señor, porque nuestros conceptos estaban errados, estaban en pos de las cosas de este mundo y no en pos de las cosas del Señor. El Señor dice que herencia del Señor son los hijos, que el matrimonio es algo muy bonito, que es un regalo de Dios, que nos edifiquemos, que amemos a nuestra esposa todo el tiempo, ¿sí? A esa mujer que nos ha acompañado tanto tiempo, que la valoremos, que a nuestros hijos, dice cada uno de los pasos que hay que tener con los hijos, que hay que amarlos, que hay que, no, es que a mí me gusta apoyarlo, a mí el problema no es apoyar a los hijos, es apoyarlos en todo.
ese es el problema. Yo no lo puedo apoyar en todo porque no todas las cosas que quiere hacer mi hijo están conforme a la palabra de Dios. Por eso viene el que los hijos avergüencen a los padres. El problema no es tanto que el padre sienta vergüenza, sino que el hijo se va a perder. El hijo se va a ir por caminos oscuros, se van a ir a... Es como cuando el niño va y se baña a un río lleno de pestilencia y vuelve a la casa y yo estoy cegado, que no veo la suciedad, tengo los ojos cerrados y no siento el olor, el mal olor que viene de estarse revolcando en la inmundicia, así como hacía uno. Uno revolcaba en la inmundicia, allá en las tinieblas, y hacía todo, que borrachera, lo que dice la palabra, borracheras, orgías, irrespetuoso de los padres, toda esa cuestión, y volvían a la casa y pues a uno no le decían nada porque pues, y uno también participaba de esas cosas porque uno estaba con el velo, no olía, no oía, no tienen ojos y no ven. El que tiene oídos que oiga, nosotros ya nos han sido dados oídos para escuchar. ¿Sí? Entonces, esto del noviazgo es un tema bien clave, a veces es molesto para muchos cuando se tocan estos temas, porque comprometen algo, una fibra muy sensible con nuestros hijos, y a mis hijos no me los toca nadie. Y a mí, que es que, o sea, no toque, mejor dicho, se meten con mi hijo, no, a mí nadie se viene a meter en mi casa. Pues la cuestión es que tengamos cuidado, dijo el otro. Porque si el Señor manda, tenemos que ser por beneficio de nuestros hijos, no para que me vea mi hermano o para que me vea mi hermana, aunque el testimonio es algo muy importante, ¿sí? Sino para obedecer la voz del Señor y que tenga misericordia de nuestros hijos. Entre más educados sean los hijos, me refiero a educación no en cuanto a más títulos tengan, sino a educados en cuanto a las cosas del Señor, en la obediencia de la ley de Dios, de toda su palabra y sus preceptos, pues menos problemas van a tener en la vida, ¿sí? Que sean sumisos, que sean humildes, respetuosos de los padres, que sean obedientes, que no sean altivos, pero uno ve a veces a los pelados y es una cosa totalmente diferente a los papás, muy diferente a los papás, a groseros, altaneros, mentirosos, pegados de ese celular. Y eso es triste porque estamos trayendo las cosas del mundo para que nuestros hijos se eduquen de esa manera, ¿cierto? Entonces, miren, en cuanto al no, pero es que mire, por ejemplo, podría presentarse el caso de, no, pero es que mi hijo, mire, él ama a esa niña, mejor dicho, no, eso mejor, ¿y yo cómo hago? ¿Yo qué le voy a prohibir? Pues porque todos los amiguitos tienen novia o todas las amiguitas tienen novio. Entonces, ¿cómo hago yo no, yo no le puedo prohibir. Bueno, pues usted verá, ¿no? Si se acoge aquí están los ejemplos. Que no, es que mi hijo sí, mejor dicho, este es un amor tan limpio, eso se enferma cuando no ve a esa niña. Eso, mejor dicho, y él se pone mal. Entonces, ¿dónde acomodo eso a la palabra de Dios? ¿Dónde puedo acomodar eso que estoy hablando de mi hijo, eso que está viviendo, que se está viviendo en mi vida? ¿Sí? Vamos a 2 de Samuel, continuemos ahí en 2 de Samuel. Pastor, Sí, mi hermana. Buenos días para todos, tardes para todos. Bueno. Yo tengo, o sea, le quería decir, por lo menos en este momento, cuando el pastor habla la palabra, uno siente mucha pena con el Señor Jesús, porque por lo menos mis hijos ya, tengo mi hija que tiene 27 años, Sebastián que tiene 25, y uno no sabía, no conocía realmente el Señor, y uno siente esa tristeza de no haberles podido enseñar a ellos de ese temor del Señor. Pero el Señor me ha dado una oportunidad en su divina misericordia de hacerlo con Samantha, con mi hija, la menor, que ella tiene 10, pues yo le digo menor, pero pues que todavía está a nuestro cuidado, ¿no? Tiene 19 años. Y ayer yo hablaba con ella y entonces ella me decía, mami, lo que pasa es que yo tengo, pues lo que el pastor dice, uno en este tiempo, cuando estaba uno en el mundo, uno ya dice, no, es que ya eso los muchachos de hoy en día tienen su novio y están, y ya para uno en el mundo era normal. Pero cuando el Señor viene por medio de la palabra y le dice a uno que yo, o sea, mientras mi hija viva y yo esté respondiendo por mi hija, si tenga 19, 20 años, la que está responsable es ante el Señor Jesús soy yo. Entonces yo le decía ayer a mi hija
las cosas no pueden seguir así porque está mal ante los ojos del Señor Jesús. Yo le decía, lo que nosotros hacíamos antes no estaba bien y en este momento no importa, en ese momento no me importa a mí que tú te sientas bien o que yo me sienta. En este momento lo que a mí me importa es hacer agradable al Señor Jesús. Entonces, mientras tú vivas con nosotros y nosotros tengamos que darte a ti, tú te tienes que acomodar a las leyes. ¿Y cuáles son las leyes? Las del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces yo le decía, porque es que ya un novio, cuando tú de pronto estás con él, ya no va a ser tu novio, si te acuestas ya es tu marido, o sea, no, pero es que ¿cómo se le ocurre, mamá, usted más exagerada? Yo le decía, hija, ante los ojos del Señor Jesús es así. Entonces imagínate cuántos maridos, si una niña tiene tantos novios y está con él, cuántos maridos, y ante los ojos del Señor Jesús eso no está bien. Entonces, pues quería como compartir con ustedes esto que el Señor me regaló y en este momento con mis dos hijos, lo único que tengo que pedirle al Señor es que tenga misericordia y que así como Él hizo conmigo, los ayude a ellos, porque uno quiere la salvación de sus almas. Pero Él me está regalando el Señor Jesús por su misericordia y me está dando una oportunidad de hacer las cosas diferentes con mi hija, con la que ahorita está con nosotros. Entonces era para compartirles eso y decirles que a pesar de que yo amo a mi hija, así ella me diga, no, es que es mi novio, pero se va a quedar un día conmigo, o 2 días, o no, o sea, no está bien. Yo por darle y que porque ella esté contenta, no puedo permitir eso, no podemos permitir eso, porque ante el Señor no está bien. Entonces era eso. Es muy, gracias. mi hermana, gloria al Señor por su testimonio. Y mira, hay algo, eso está dentro de la sabiduría con la que debemos manejar todos esos asuntos. Todo el mundo ha hecho dentro de nuestro entorno las cosas de esa manera, ¿cierto? Entonces, bueno, llegar al hijo con que no, es que Dios es más importante que usted, pues ellos no entienden de eso. Dice mi papá o mi mamá en qué religión se metieron y ahorita yo el que pago los platos rotos ahí porque ellos ahorita creen otra cosa. Entonces, hay que entender esto. Mire, por aquí en Romanos 10, como les decía, en Romanos dice en Romanos 10, versículo 13, mire la forma, cómo el Señor nos ha traído a creer y a confiar en Él. No nos trajo prohibiéndonos cosas o mandando a prohibirnos cosas con otra persona sin explicarnos. Entonces, eso hace parte dentro de la sabiduría que tenemos que tratar a nuestros hijos, ¿sí? Lógico, hay cosas que no les podemos permitir hacer, pero no es porque no. Usted no hace, ¿por qué? Porque no. No, eso no es una respuesta. ¿Cómo dice el Señor cómo nos enseña el Señor? Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y tiene que ver con eso, de reconocer que Jesús es el único Dios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Tratar de traer a nuestros hijos a la fuerza sin haber un conocimiento. ¿Cómo van ellos a invocar a alguien que no conocen? ¿Cierto? Entonces, esa es la parte importante en la que nosotros nos debemos basar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque cuando enseñemos de la forma correcta y el Señor nos dé la gracia de que nuestros hijos conozcan y entiendan, ya no va a haber prohibición. Ya las cosas se hacen por amor como para el Señor. Yo no miento por amor al Señor, porque eso es un beneficio que Él me da. El no mentir es un beneficio para mí. Su ley es disfrute para mí, porque ya lo conozco. Entonces, de esa misma forma debemos hacer con nuestros hijos. Y en eso fallamos mucho porque no los formamos bien. Ese es el problema. Cuando llega a nosotros la palabra y uno quiere aplicar la prohibición a los hijos sin la parte del conocimiento, ¿sí? Entonces, ahí esa parte también es responsabilidad de los padres, ¿sí? Lógico, no podemos permitir a hacerle a los hijos lo que ellos les dé la gana, no porque sea en nuestra casa, eso es obvio lo que dice mi hermana. Claro, es que estamos en mi casa y en mi casa mando yo y el Señor dice que yo me enseñoré de mi familia y que la guíe con sabiduría, con amor, en verdad, en arrepentimiento. Esas cosas tienen que hacerse, ¿sí? Y de hacerse de la forma correcta. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Claro, entonces hay que instruirlos, no solo prohibirles. ¿Sí? Esa parte es importante entenderla, ¿cierto? Porque entonces estaríamos satanizando a los hijos y es que hay que darles correa y no lo puedo dejar salir
pues el niño ahí también habla, ahorita vamos a mirar eso, que lo que dice el Señor, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo? Venga a ver, ¿dónde es que íbamos? Sí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si ni siquiera lo conocen, ¿cómo lo van a invocar? ¿Cómo van a, sí? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No, que es que eso está mal, usted no puede ser, pero ¿cómo van a creer en él si ni siquiera han oído de él? Tenemos que hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios. Gloria a Dios, por ejemplo, acá hemos tenido la oportunidad de que nuestros hijos escuchen de la palabra y sean instruidos en la palabra. Aún así son tercos y se van a ir en pos del mundo, porque sus corazones no han cambiado. Ellos no son buenos tampoco. Los niños no son buenos, tampoco inocentes, como decíamos antes. No, los niños no quieren. Ellos, no hay ninguno que haya dicho, no, en realidad yo me aparto del mundo porque esto. No, ellos todavía están en el proceso. Ellos están en el proceso de eso. Pese a que conocen la palabra, se comportan como si no la conocieran. Sí, los niños son así. Uno de niño era así. Entonces tenemos que los padres estar muy pendientes de no dejar que el testimonio, el mal testimonio, la falta de educación en cuanto a nosotros, le damos a nuestros hijos los afecte, porque, y ahora, que porque es que el niño, pues es que el niño se aburre, entonces pues yo lo dejo hacer lo que en el mundo se acostumbra a hacer, o que es como el niño se frustra, entonces pues él va a venir y me insulta y me habla como se le da la gana, me trata como se le da la gana, y yo pues, es que sí, eso no hay que hacer ásperos con los hijos, pero si el Señor dice que los formemos de otra manera, mire, entonces, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si ni siquiera le predicamos a nuestros hijos, ¿sí? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? El Señor nos envió, a eso nos envió el Señor. Ir por todas las naciones predicando el evangelio de la salvación, el evangelio del reino de Dios, la palabra del Señor Jesús, y predicar a todas las naciones. Pues que yo en mi casa seamos salvos, ese es mi anhelo. Y no vamos a ser salvos porque yo creo, no, vamos a ser salvos porque ellos van a ser salvos si creen y el Señor los tiene para salvación. Tiene que venir la palabra del Señor a ellos también, la edificación. Entonces, miren, ahí, miren, les voy a dar un ejemplo de lo que es que mi hijo ama a esa niña y eso, pues, caramba, mire, eso llora cuando no eso la ama, en serio, de todo su corazón. Mire, segunda de Samuel 13, segunda de Samuel capítulo 13. Mire por la iniquidad del papá, todas las consecuencias que trajo. Dice segunda de Samuel 13:1, dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, ¿sí? Este que se había acostado con las concubinas de su papá a la luz de todo Israel, ¿sí? Una hermana hermosa que se llamaba Tamar, ¿sí? Se enamoró de ella Amón, hijo de David, o sea, un hermano. Sí, como ellos tenían varias mujeres, entonces tenían hermanos del mismo papá, pero de diferentes mamás, ¿cierto? Se enamoró de la hermana, Amón, ¿sí? De una hermana de Absalón, de Tamar. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Enfermo, enamorado, no ve, no come, no, mejor dicho, no vive. Pobrecitos ellos. Pues por ser ella virgen, le pareció a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab Jonadab era hombre muy astuto. Hoy el tema de la clase de los niños es las malas conversaciones o las malas compañías pervierten las buenas costumbres. Por un mal consejo, porque el entorno de nuestros hijos sea así, es muy probable que ellos van a actuar de esa manera, ¿sí? Mire, era un hombre muy astuto, 13:4, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano, la amo, ¿sí? Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón, si ve el problema de un mal consejo, de una mala compañía.
Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó la harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, o sea, la agarró y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. No es un comportamiento de un hijo de Dios, ¿sí? No se debe hacer así, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón: levántate y vete. Y ella respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores con que estaba vestida, y puesta en mano sobre su cabeza se fue gritando. Y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Mi hijo está enamorado de esa niña. Eso, mejor dicho, es un amor tan lindo, tan puro. Mira, ahí está el ejemplo, ¿sí? Se enfermó, no comía, pobrecito. ¿Qué era? Era un deseo sexual que tenía. Como no, uno cuando estaba así jovencito no sabe discernir las cosas buenas del bien y el mal. Era una cosa totalmente. ¿Qué pasó? Obtuvo lo que quiso. Ya, eso es lo que pasa en el noviazgo. Que al niño, ya al muchacho, ya llega otra niña más bonita que de pronto le accede más. Entonces ya, esta ya no. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el Señor? Si se unen, son una sola carne. Incluso da el ejemplo que cuando un hombre se une a una prostituta, se vuelve una carne con ella. ¿Sí? Miren la importancia de esto. Pero a nuestros hijos le estábamos, pues, eso pues es normal que los muchachos se acuesten para que se conozcan. ¿Cómo se van a casar con alguien que ni siquiera conocen? ¿Qué tal que no les guste? Como si eso fuera lo importante. Y no, lo importante es algo mucho más trascendental, más grande, que estemos delante de los ojos del Señor. Por eso es que tanto problema con tantas cosas que hicimos mal y venimos a pagar ahora nuestra iniquidad. El Señor nos saca todo eso. Y yo lo digo por experiencia propia. Entonces, todas estas cosas es por no acogernos a la palabra santísima del Señor. Ahora tenemos tiempo de corregir a nuestros hijos. En serio es vergonzoso a veces ver hijos supremamente altaneros con los papás. Eso es vergonzoso delante de cualquiera. Y eso no es de unas personas cristianas que van a ver donde sus hermanos y los niños o las niñas pues mandan más que el papá. Entonces, el niño termina escogiendo qué quiere comer, el niño termina escogiendo cómo quiere vestir, principalmente las niñas. Mire, ahorita que vengo de mi país, tristemente se da uno cuenta de eso. ¿Sí? Todo lo que se ve en televisión, todo como uno ve en las calles, las niñas pequeñitas y de ahí para adelante todas, todo lo que quieren es mostrar el trasero y el busto, ¿cierto? Entonces, se destapan el ombligo, las blusitas así. Ay, pero eso es lo que está de moda afuera en el mundo. Entonces nosotros tenemos que decidir y discernir qué es lo que queremos en nuestra vida y qué es lo que queremos en nuestra casa y qué es lo que queremos para nuestros hijos. Si lo de allá
disfrazando que somos de acá, pero tomando las costumbres de allá, o pues uno tiene que estar ya, no, como dijo el profeta Elías, ¿no? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si el Señor es su Dios, pues entonces obedézcanle, y si no, pues entonces ya sálganse y váyanse para el mundo a vivir al mundo. Ya nadie les va a decir nada, todo el mundo va a decir, no, es que hay que ser tolerantes, hay que entender las diferentes culturas, las diferentes posiciones, hay que respetarlas. Pues yo sinceramente no le veo a esa parte, porque el fin de ellos es muerte. Yo no quiero eso ni para mí, ni para mi casa, ni para mis hijos. ¿Sí? Entonces, estamos enseñándole al Señor, a los niños, a los muchachos, hijos e hijas, la palabra del Señor, pero les estamos permitiendo que no la apliquen. Y cuando ellos se vuelven groseros y altaneros y hacen lo que quieren, se comportan como quieren, pues nosotros estamos invalidando el mandamiento de Dios, ¿sí? Por amor a nuestros hijos. ¿Cuál mandamiento? Cuando ellos se portan así, nosotros estamos participando en eso de que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que el Señor nuestro Dios te da, ¿cierto? Entonces, cuando uno permite esas cosas, está invalidando el mandamiento de Dios, porque usted tiene que honrar a su papá y a su mamá. Lógico, no es de ya, sino tiene que enseñársele primero. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a creer en aquel que ni siquiera han oído? Por eso es que hay que instruir al niño, instruirlo desde pequeñito. Los que, pues bueno, yo a mis dos hijos mayores no tuve la oportunidad de tenerlos conmigo, sino, mejor dicho, no pude criarlos, y eso es doloroso, eso es muy doloroso. Nosotros ahora tenemos las dos hijas menores también, y ustedes que tienen la oportunidad de tener a todos sus hijos en su casa desde pequeñitos, tenemos que comenzar a mirar esas cosas. Yo no quiero que ellos se pierdan, ni ninguno de sus hijos se pierdan, pero tenemos que decir la verdad es la verdad, y el camino es recto, el camino no es torcido, no es traer de allá para acá, ni de aquí para allá. O estamos allá o estamos acá. El testimonio de nuestros hijos es sencillamente ver cómo ellos se comportan afuera de la casa con los demás, y pues ahí es cuando uno dice, bueno, hay veces que los niños no son con los demás como son con los papás. Delante de los papás son unos niños, y por fuera, pues eso hace parte del crecimiento, eso hace parte de que nosotros los eduquemos con amor, en respeto, con disciplina, con todas esas cosas, ¿sí? Pero hay otras veces que los niños delante de los mismos papás se comportan como, Dios mío, como si nunca hubieran sido educados. Fuera de que nuestros hijos acá pues tienen unas prebendas grandísimas. Vivimos, gloria a Dios, los que vivimos acá en Emiratos, pues tienen una cantidad de cosas que la mayoría de los niños en Colombia no tienen. La gran mayoría no tienen. Pero nuestros hijos les damos todo sin necesidad de que lo pidan, siempre tienen todo al tope y aún así se portan como se portan. Entonces, eso hace parte de lo que estamos invalidando como papás, el mandamiento del Señor que dice, honra a tu padre y a tu madre. Nosotros honramos a nuestros papás y no le estamos enseñando a sus hijos y no los estamos corrigiendo como hizo el sacerdote Elí. No los corrigieron a tiempo y mire qué pasó. ¿Quién es el Dios de tus hijos? No, el Señor Jesús. Usted les pregunta, claro, pero ¿será que ellos ya se han arrepentido para cambiar su manera de pensar? ¿En su léxico está la palabra de Dios? No, eso tenemos que entenderlo y eso tiene que ser claro para nosotros. Yo creo, pero pues yo no sé si mis hijas, el Señor, yo veo que la transformación viene mucho después. Dios quiera que venga pronto para ellas, para mis hijos. Pero pues yo no puedo dar testimonio de que ya están arrepentidos, porque no, todavía son rebeldes, todavía hay una cantidad de cosas, todavía su corazón no se ha convertido al Señor. Eso hace parte de la enseñanza, porque están jalándolos de allá y ellos se aburren. Entonces, ¿quién es el Dios de sus hijos? ¿A qué le dedican más tiempo? Entonces ahí viene el problema del celular. El celular es darle acceso gratuito a un mundo, mejor dicho, dígales ustedes que no hay estudio de la palabra a sus hijos y van a poner contentos. Dígales ustedes que les quita el celular, el internet por un día y a ver qué pasa. Quíteles el internet por una semana a ver qué pasa. Se les acabó la vida. Entonces, ¿a dónde están yendo ellos? ¿Sí? Entonces dicen, no, pero es que mire que Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
No, pues uno le va a dar todo el tiempo a los niños, pues eso lo dice la palabra, sí, pero dice más. Dice Colosenses 3:20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Eso también hay que enseñárselos a los niños, que hay que obedecer a los papás en todo, ¿sí? Y dice, y después dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay que educarlos en el respeto, en el amor, en el buen comportamiento, en el buen testimonio. Es importantísimo que los eduquemos. El perjudicado va a ser él o ella directamente. Nadie más, nadie más. Ellos son los que van a ser perjudicados y nosotros vamos a tener que dar cuentas por eso. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice también en Efesios. En Efesios capítulo 6, el versículo del 1 al 4. ¿Sí? Entonces, eso todo tiene, o sea, uno no tiene que salirse ni para un lado ni para el otro, ni ser demasiado permisivos, ni tampoco ser demasiado que todo es juguete y todo es correa y todo es reprensión. No, eso tiene un orden. Hay que educarlos, porque ¿cómo los vamos a evaluar si ni siquiera le hemos enseñado? Entonces, esa es la parte complementaria. Hay que amarlos, hay que apoyarlos en lo bueno, hay que instruirlos en lo malo. Por ejemplo, es importantísimo que a nuestras hijas desde pequeñitas les estemos diciendo, miren, no sé, tú vas a crecer y en algún momento vas a casarte, vas a tener un esposo, que sea de la forma como el Señor lo dispone. No se acueste con su novio y al hijo no se acueste con su novia. O sea, ¿cuál novio? O sea, ¿dónde está el noviazgo en la palabra? ¿Sí? Es buscar que el Señor tenga misericordia y le conceda un esposo o una esposa dentro del tiempo que Él disponga. ¿Sí? Lo demás, ¿para qué se presta el noviazgo? Para que los niños terminen acostándose, el muchacho termine tocando a la muchacha y viceversa. Lo que no se debe hacer, ¿todo a qué? En la oscura, a los escondidas. Todo eso, lo que el Señor dice que venimos del reino de las tinieblas y hemos sido traspasados al reino del Señor Jesús, ¿sí? Entonces tenemos que también sacar a nuestros hijos de allá. El único que los puede sacar es el Señor Jesús. Entonces, esa es la instrucción. Dice Efesios 6, versículo 1 al 4, dice, hijos, obedeced en el Señor, cuando la sabiduría viene de la palabra de Dios, ¿sí? En el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No, no es justo que a mí me pongan. Dice, esto es justo. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. A los hijos va esto. Y a nosotros como hijos también cuando vivimos en la casa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La vida eterna. ¿Cierto? Y vosotros, luego de esto, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, ¿sí? Si ven, no hay que sacarles la piedra a los niños. No. Ahí dice que cuando los hijos obedecen a los padres conforme a la palabra del Señor, porque esto es bueno, esto es justo, nosotros no los provoquemos, ¿sí? Porque si están haciendo lo recto, no es que le estemos dando garrote todo el tiempo por todo, ¿sí? Que no los dejemos salir porque es que, no, pues eso tenemos que pedirle la sabiduría en cada momento al Señor para ver cuál situación se acomoda y cuál no se acomoda a la palabra de Dios. Que seamos sabios para que nuestros hijos vean que los amamos, no solo que le estamos dando garrote, o que no los dejamos salir en ninguna parte, o que le estamos dando permiso para todo y que él haga lo que él quiera, ¿cierto? Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino hacer lo opuesto. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo se hace eso? Pues por medio de la enseñanza, del ejemplo, de la palabra de Dios. Los ejemplos están aquí todos. ¿Sí? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el Dios de sus hijos, de nuestros hijos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que allá en la antigüedad el Señor reprendía a todos esos que se hacían esos ídolos en los lugares altos? Allá iban los hijos de Israel a adorar a los dioses paganos, porque en los lugares más altos se construían altares, ¿sí? Pues bueno, eso quiere decir altar, ¿no? Lugar alto, ¿sí? Se construían, o sea, iban a adorar a esos lugares. Entonces después uno decía, uy, sí, es lo mismo que hacen en los pueblos. En todos los pueblos hacen y allá tienen un muñeco.
En el sitio más alto de la ciudad tienen un muñeco, una virgen, un divino niño, el San Fulano, o sea, entonces siguen ahí. Ahora es diferente. Ahora mire usted qué es lo que ponen en los lugares más altos de una ciudad. Las antenas de internet, ¿cierto? Ah, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Será que no tiene nada que ver? ¿A dónde está dirigida la atención y el fervor de nuestros hijos? A esos altares que les dan toda la información que ellos quieren, sin reprensión. ¿Quién revisa el celular de los hijos para ver qué estuvieron visitando? ¿Qué estuvieron aprendiendo? ¿Será? No, mis hijos no van a ver pornografía, por favor. O sea, no, ellos están muy pequeñitos. Se asombrarían ustedes, porque ellos no son delante de uno como son con los amigos, ¿cierto? Pues es que nosotros tenemos ese testimonio. Nosotros también éramos igual, ¿sí? Y creíamos que nuestros papás, pues ellos como que hacían a un lado, de eso no se habla. Entonces, miren, los dejo con este pasaje de Segunda de Reyes 17:29. Segunda de Reyes 17:29 dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. ¿Será que esto tiene algo que ver? ¿Será que es pura casualidad que en los lugares más altos de una ciudad, en los edificios más altos, en las montañas más altas, haya antenas? Ah, pero eso no tiene nada que ver. De pronto, hacia allá está dedicada la intención de nuestros hijos y nosotros estamos participando en esto, ¿sí? Entonces, miremos y pidámosle mucha sabiduría al Señor. No es solo prohibir, es educar, es enseñar. No es solo castigar, es amar, es comprender y entender que el camino del Señor, a quien Él ama, Él disciplina, y lo que dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino para evitar que estemos provocando a ir a nuestros hijos. Ah, es que mi papá todo es no y todo es negativo. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor desde pequeñitos, ¿sí? Me parece el colmo que los hijos sean altaneros a los papás, siendo nosotros de la fe del Señor, y que los hijos sean groseros y más delante de los hermanos o más delante de la gente de afuera, que es cuando más nos debemos cuidar del testimonio que estamos dando con los de afuera también. Entonces pensemos mucho en esto, pidámosle mucho discernimiento al Señor, pidámosle al Señor que tenga misericordia de nuestros hijos, porque es para salvación, no es para quedar bien con los demás, es para salvación de las almas de nuestros hijos. Y si no los educamos en amor, en comprensión, en disciplina, en amonestación, en educación en el Señor, ¿sí? Pues va a ser complicado. No es solo, repito, insisto, no es solo dejarlos hacer todo, es también a veces negarles cositas que no les convienen, ¿sí? Alinearlos con uno que otro lapo, porque a veces se vuelven insolentes, y eso es necesario, que ellos aprendan a respetar la autoridad de los papás, porque si no respetan a los papás, siempre los van a tener como uno para los hijos. Es en serio, así lo mismo que pasaba, uno se creía que era más. Alguna vez yo les preguntaba eso, alguna vez que daba clases a los muchachos, ¿es cierto que ustedes se creen que son más inteligentes y mejor preparados que sus papás? Y todos se reían con esa risita así como, sí, porque ellos dan por sentado que ellos en el mundo en el que viven es mejor, y que los papás somos aburridos, anticuados, y que no sabemos esas cosas nuevas, ¿cierto? Los hijos, uno de hijo pensaba así, entonces tenemos que entender que nuestros hijos también piensan que es que nosotros somos tontos, que nosotros somos, no tenemos la razón. Entonces, esa autoridad se ha perdido porque no le hemos dado ejemplo a nuestros hijos, porque no los hemos educado desde pequeñitos en que no se le permite al niño que haga pataleta. Ay, eso, no, pues que el psicólogo me dijo, no, a mí no me interesa, en realidad le soy muy sincero y no quiero sonar grosero, a mí no me interesa la psicología como método de aprendizaje y educación para los niños. Eso puede que funcione para otra gente. En la palabra de Dios no está eso. La palabra de Dios es estricta y es cerrada, y es así está. Puede que nos digan como quieran decirnos, pero yo quiero que mis hijos se salven. Entonces aquí la psicología no aplica, ¿sí? Me perdonen esto, pero la verdad tiene que ser dicha. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Eso tiene que ver con que pues al niño pues hay que dejarlo y que él cree sus propios hábitos, que él se forme su propio mundo. No, eso no es así, porque es que ese mundo va a desaparecer, ese mundo lo va a llevar a la perdición. Entonces,
Entendamos eso. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina del Señor tiene que ver con el amor que Dios nos tiene, que no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos y lleguemos al arrepentimiento para salvación. El Señor Jesucristo nos dé sabiduría, nos bendiga y nos permita cambiar lo que está mal y que Él cambie también el corazón de nuestros hijos y que los traiga salvación. El Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos.